Muy bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema de Grecia, ¿bien? Mi nombre es José Bertrán y soy el encargado del curso de Historia Universal. Bien, vamos entonces con la primera diapositiva. Buenos días, Kiara, Patricia, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días, ¿bien? Tema de hoy, Grecia. Mi nombre es José Bertrán Espinosa, el curso Historia Universal. Bien, vamos a ir con los datos que corresponden a la cultura griega, A ver, la cultura griega se desarrolla en el mar Egeo. Recordemos que geográficamente la cultura griega se localiza en el continente europeo, en la península de los Balcanes, al sur de los Balcanes. Acá menciona en la descripción de la ubicación que está en la cuenca del mar Egeo, sector oriental del mar Mediterráneo. Se desarrollaron en este lugar dos tipos de civilizaciones en diferentes periodos. En el periodo más antiguo vemos la civilización egea y en el periodo no tan antiguo la civilización griega. La Egea se caracteriza por estar en medio del mar Egeo, en la conocida isla de Creta, mientras que la parte, o la segunda parte, la civilización griega, ya va a abarcar territorios dentro de la península báltica, ¿bien? Balcánica, perdón, península balcánica. Bien, si vemos la ubicación de Grecia, ahí podemos apreciar mucho mejor, es aquí donde comienza toda esta cultura. Acá, mira. Ahí. En toda la zona insular. Bien. Es debido a que están rodeadas de océano, o perdón, de mar. Todo esto es el mar Mediterráneo y una porción es el mar Egeo. Por eso se llama periodo Egeo. Destaca la isla de Creta. Y como está rodeada de mar, sus actividades económicas están dedicadas o evocadas a lo que es la actividad marítima. He aquí que viene una forma de gobierno. Uno de los principales aportes de Grecia a la humanidad es la democracia. La democracia, ya no te olvides. Y como la democracia es uno de sus principales aportes, recordemos que la democracia sería creada por los atenienses, estrictamente por el señor Clístenes, y posteriormente reforzado y logra que esto evolucione y se consolide de la mano de Pericles. Bien, tenemos a Clístenes y a Pericles. Pero para que exista una democracia, aquí dentro de Grecia, hubo toda una evolución de las formas de gobierno, desde tiranías, desde formas de gobierno llamadas talasocráticas, también hay gobiernos aristocráticos, entre otros. Bien, vemos aquí en el mapa dónde está localizado Atenas. Atenas va a estar aquí, está Atenas. ¿Bien? Pero no es el único lugar de influencia por parte de los griegos. Ellos van a estar aquí en la península, luego van a estar también alrededor del mar Negro, van a estar también en el sur de Italia y llegan incluso hasta la península hispánica. Bien, y si fuera poco, incluso hasta lo que es el norte del África. Bien, ¿cuándo logra su máxima expansión? Cuando desde Macedonia, que queda aquí, un poquito más al sur, aparece un rey llamado Filipo II, el Tuerto, padre de Alejandro Magno, quien logró conquistar toda la península y de ahí en adelante logró una expansión que todos los griegos soñaban. Era la expansión hacia el continente asiático, llegando a invadir incluso al mismísimo imperio persa con Alejandro Magno.
Luego llegan hasta Egipto, conquistando Egipto. ¿Bien? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, esta es la ubicación de la cultura griega. Datos importantes en la ubicación, que bueno, hay un lugar al sur de Italia, esto es pregunta de examen. ¿Cómo se llama la civilización griega que está al sur de Italia? Al sur de Italia, ¿cómo se le llama? ¿Ah? Veo el chat. La Magna Grecia, correcto, la Magna Grecia. Pues avanzamos. En el periodo Egeo, ahora vamos al periodo Egeo, la primera etapa de Grecia, ¿bien? En el periodo Egeo vemos dos periodos cortos. Uno se llamó el periodo cretense minoico y el otro es el periodo cretomicénico. Cretomicénico. Y el primero, cretense minoico. En el cretense minoico, vemos que el periodo en el cual se desarrolla es la edad de bronce. ¿Sí? La edad de bronce. La capital fue la ciudad de Knossos, descubierta por Arturo Evans. Otras ciudades fueron Faestos, Malia, Agia, Triada. El tipo de gobierno que se da en este periodo cretense minoico, se llama cretense minoico, vamos a apuntarlo aquí, debido a que se desarrolla en la isla de Creta, y su rey más reconocido fue el rey Minos. Aquí aparece la forma de gobierno llamado talasocracia. Talasocracia. Es decir, el pueblo político basado en el control comercial y la supremacía marítima. Mantuvieron relaciones comerciales con las islas vecinas de Egipto, Ugarit y Grecia. Destacaron también en arquitectura, tuvieron cerámica, tuvieron un tipo de escritura lineal A, Hacia el año 1200 antes de Cristo, se producen invasiones de pueblos indoeuropeos llamados los aqueos, lo que provocó la decadencia de este periodo. Bien, entonces, si el periodo cretense minoico, a ver, se desarrolla en la edad de bronce, recuerda que aquí hay un hombre importante, Arturo Evans, bien, quien descubre la capital Knossos. Bien, Arturo Evans, talasocracia, palabras importantes, aqueos son aquellos que los invaden posteriormente. Luego viene el periodo creto-micénico. En esta época destacan las ciudades de Micenas, Tirinto y Troya. Descubierto por Enrique Schliemann. Se usa la escritura lineal B, la cual sí fue descifrada por Michael Ventris o Michel Ventris. Hacia el año 1100 a.C. se produjo la invasión de los dorios. Aquí, los dorios son importantes. ¿Por qué tienes que recordar a los dorios? Porque los dorios introducen en este periodo el hierro, y de la fusión de los dorios con los cretomicénicos aparece la ciudad de Esparta, Bien, pueblos europeos que llevan armas de hierro y los carros de guerra a Grecia. Luego invadieron los jonios y luego los eolios. Bien, esa es la primera parte. Hasta ahí quedó claro. ¿Alguna duda? Son un montón de datos. Ahora te voy a enviar las diapositivas, como se estaba enviando hasta ahora, al grupo de WhatsApp y necesito que tú lo repases, lo leas nuevamente, porque si no se te va a olvidar, Y Villarreal es datero, ¿bien? No puedes olvidar que en este examen Villarreal no va a cambiar nada, va a seguir siendo el mismo de siempre. ¿Ya? A esa bulla que pasó ahí. Me están saboteando, un momento, Movistar tiene la culpa. Bien. Entonces, antes de pasar a las ciudades-estado,
Recuerda que también en este periodo de Grecia, en el primer periodo cretense minoico, aparecen las grandes leyendas y aparecen los grandes mitos. Toda la religión cretense será a raíz de que es un pueblo rodeado de mucha zona insular, ¿ya? Y ahí es donde nacen los ritos, los mitos hacia estos dioses como Poseidón, aparecen las leyendas o las historias, ¿no? Por ejemplo, del rey Minos. ¿Quién recuerda al rey Minos antes de seguir avanzando? ¿Quién fue el rey Minos? A ver, leo el chat. ¿Quién es el rey Minos? Eso tiene que ver con literatura, importante. ¿Quién es el rey Minos, chicos? ¿Han escuchado la historia de Dédalo, Ícaro y Dédalo? ¿Sí? Ya, vamos a ver de manera muy rapidita una pequeña parte de lo que es la literatura griega que se da en este periodo. Tienes que relacionarlo, por otro vídeo, porque esto va de la mano con lo que es literatura. Bien, solamente un pequeño clip, un pequeño video de un par de minutos y pasamos ya al lado histórico. Bien, pero hay que relacionarlo, hay que articular. Listo, ahí va. Minos reinó sobre la isla de... ¿Se escucha el video, jóvenes? ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí, sí, ya listo. Seguimos. Creta, y era descendiente de un linaje muy especial. Era el hijo de Europa con Zeus. El dios se convirtió en un toro blanco y así logró secuestrar a la doncella llevándola a Creta. La pareja tuvo 3 hijos, Minos, Radamanto y Sarpedón, que heredarían la isla de Creta. Minos se sobrepuso a sus hermanos y tomó la corona de la isla de Creta para él solo. Esta isla se encontraba en una ruta estratégica en el Mediterráneo, que generó grandes lucros para el reino del comercio con varias naciones. Minos usó la gran riqueza acumulada para construir el gran palacio de Cnosos. Para esto fue ayudado por un gran arquitecto e inventor ateniense. Su nombre era Dédalo. A pesar del desarrollo provocado por su reinado, Minos todavía era un rey disputado. Para consolidar su poder, Minos pide la ayuda de los dioses. El rey le pide al dios Poseidón que le envíe un toro para que lo sacrifiquen en honor del dios de los mares, y así demostraría que los dioses están de su lado. Poseidón está de acuerdo, y del mar emerge un magnífico toro blanco, tan hermoso como el toro en el que Zeus se había transformado para secuestrar a Europa. Minos se maravilla del comportamiento del animal y decide juntarlo a su rebaño como toro reproductor y por lo tanto criar una raza de ganado superior. Y elige sacrificar cualquier otro toro de su rebaño en lugar del toro de Poseidón. Esto enfurece al dios de los mares, que había dado ese animal para ser sacrificado por su propia gloria. Poseidón no permitiría que tal falta de respeto a los dioses escapara impunemente. El dios hace que el toro se vuelva un animal furioso e indomable, causando daños al reino de Minos. Pero su venganza aún no estaba completa. Con la ayuda de Afrodita, Poseidón hace que Pasífae, reina y esposa de Minos, se enamore del toro. La reina trata de acercarse al hermoso toro que rechaza el coqueteo de Pasífae. Enloquecida con su pasión por el animal, exige que Dédalo le ayude a seducir al gran toro. El inventor creativo tiene una idea inusual. Crea una réplica de una vaca hecha de cuero y madera, con un compartimiento donde se alojaría Pasífae. Y así la reina logró consumar su unión con el toro de Minos. De esta abominable unión nace el Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. El nacimiento de la bestia atroz trajo una gran venganza para el rey de Minos.
La reina crió a su hijo cuando era un bebé, pero a medida que el Minotauro creció, su naturaleza bestial y violenta ya no podía ser controlada. Así que el rey Minos le ordena a Dédalo que construya un gran laberinto donde el terrible Minotauro sea encarcelado. El laberinto se convirtió en la morada del Minotauro abominable, y allí fue alimentado con sacrificios humanos, hasta la llegada del héroe Teseo. Pero esa es otra historia. Bien, dejamos de compartir un instante. Y bien, esa es parte de la mitología griega que se inicia en el primer periodo, en el periodo Egeo. Bien, si te das cuenta, hay una similitud con lo que es... ¿No lo habían escuchado? No, wow, es clásico, chicos, es clásico, es clásico. Y si no lo han escuchado antes, qué alegría saber que te he ayudado en algo, ¿bien? Lo puedes buscar ahí. También puedes buscarlo luego, te doy el dato como Ícaro y Dédalo, que también es una historia muy, pero muy bonita. Está relacionada a lo que es literatura y lo que es historia. Sobre todo Dédalo, el gran arquitecto. Es un dato. Dédalo es el arquitecto más grande de la historia de Grecia. Pero así como Grecia tenía un gran arquitecto, Egipto, Egipto también tenía, Egipto tenía un gran arquitecto. ¿Quién es el gran arquitecto de Egipto? A ver, futuros cachimbos. ¿Cómo se llama el arquitecto más contundente que hay en Egipto? Ahora lo paso a Mauricio, ahora. ¿Me lo dicen, por favor? ¡Ey, no lo pienses! ¿Cómo se llama el mejor arquitecto de Egipto? Por favor, lo hemos visto en maratones, lo hemos visto en seminarios. Comienza con I de Imhotep. ¿Cómo se llama el mejor arquitecto de Egipto? Imhotep, claro que sí. Y el mejor arquitecto de Grecia, Dédalo. Dédalo. Siempre en la historia de las grandes culturas hay un gran arquitecto. ¿Bien? Continuamos entonces, continuamos. Dejamos por un instante el periodo creto-micénico y nos vamos ya a las polis griegas. En los siglos 8 y 6 antes de nuestra era, los griegos colonizaron las costas del Mar Negro. El Mar Negro, hablamos cerca de Turquía, ¿no? Donde lo que la actualidad es, Estambul. Ahí vemos ciudades como el Esponto, Bizancio, el sur de Italia. También vemos esta llamada, bueno, la Magna Grecia, Nápoles, Tarento, Siracusa, Crotona, Síbaris, y el Mediterráneo occidental, llegando hasta Marsella, Francia, Mónaco y Niza. Las consecuencias de esta colonización fueron el incremento del comercio y difusión de la moneda. Se desarrolla la navegación y la industria, difusión cultural. Aparecen mercaderías o mercaderes, marinos y artesanos que aspiraron a participar en la vida política y mejorar en la vida y la costumbre. En este periodo de Grecia, chicos, el griego se ve obligado a participar en política. Los griegos son los que dicen que el ser humano es un ser político. Todo ser humano es un ser político. Y aquel ser humano que no participa en política está condenado a que lo gobiernen seres inferiores a él. Entonces, si tú, Luis, si tú, María, si tú, Alondra, Carlos, Celeste, Adrián, Claudia, no quieres que te gobierne un ser inferior a ti, tu única opción es que tú participes en política. Es la única opción. Que tú participes en política. ¿No quieres que te gobierne un Pedro Castillo? Bueno, pues tú tienes que participar en política. ¿No quieres que te gobierne un César Acuña? Participa tú en política. Es lo que te dicen los griegos, no te lo digo yo. Porque todo aquel que no participa en política está condenado que lo gobierne
un mequetrefe, un ser inferior a ustedes mismos. ¿Bien? Si no quieres que pase eso, tú mismo tienes que entrar a esta vida política. Esparta. Esparta es una ciudad griega caracterizada por su educación militar. Eran los mejores guerreros de la antigua Grecia. Eran tan buenos guerreando, peleando, con las armas de hierro, eran tan, pero tan buenos que cada vez que declaraban la guerra a alguien, estos que veían el peligro de enfrentarse a los espartanos, automáticamente se rendían. Porque siempre habían peleas entre las polis griegas, siempre se peleaban por territorio, por deudas, por infinidad de cosas. Pero cuando alguien chocaba con Esparta, lo conveniente era simplemente rendirse antes de que Esparta los destruya. Estaba leyendo ya hace un par de meses atrás que justamente Esparta era la polis griega que tenía menos batallas que las demás polis griegas. Atenas tiene casi el triple de batallas o guerras que los espartanos. Y era porque, bueno, pues Atenas se quiso hacer respetar con la guerra y muchos pensaron ganarle a Atenas, ¿no? Y normalmente Atenas ganaba, pero peleando. Pero Esparta era tan temido que ni bien Esparta declaraba la guerra, automáticamente le daban la victoria. Esparta se localiza en el valle del río Eurotas, en la región de Laconia o Lacedominia, península del Peloponeso. Ellos tuvieron una organización donde habían dos reyes. De repente tú has visto la película 300 y ahí vas a ver a un rey llamado el rey Leónidas, quien se enfrenta con sus 300 soldados al gran imperio persa. Pero cuando Leónidas va a pelear contra los persas, Leónidas tenía que pedir permiso. Él pide permiso a la Gerusia o Consejo de Ancianos. Además que él no tenía todo el poder, porque el poder en Esparta era compartido. El poder de Esparta era de dos. Y a la forma de gobierno en la cual hay dos personas se le llama diarquía. Diarquía. Cada rey se llamaba Basileus. Uno cumplía la función militar y el otro la función religiosa. Ambos presidían el Senado. El Senado de aquel tiempo era llamado la Gerusia, ¿bien? La Gerusia, o Consejo de Ancianos, ¿no? Siempre que hablamos de ancianos, hablamos de la palabra geriátrico, ¿no? Geriátrico. Estos ancianos eran aproximadamente 28, mayores todos de a los 60 años. Se habla que en Grecia se valoraba mucho la sabiduría de los ancianos. Grecia nos da mucha lección de cómo ser sociedad, de cómo hacer que un pueblo crezca. La única manera es mediante el respeto a las personas mayores. Si tú alguna vez te preguntas por qué el Perú tiene tantos problemas, mira cómo viven los jubilados y ahí está tu respuesta. Mira cómo viven los ancianos, ahí está tu respuesta. La falta de respeto a las personas mayores, ahí está tu respuesta. Bien. Siempre alguien que tiene mayor cantidad de años tiene una sabiduría que tú, por más que leas y estudies, nunca la vas a tener, porque la experiencia o la sabiduría empírica es mucho más contundente. En Esparta lo sabían. Es por eso que los que gobernaban, los que estaban por encima de todos, era la Gerusia. Ah, bueno, siempre hay una excepción a la regla. Claro, para toda regla hay una excepción. Porque a Kuczynski, como dice mi amigo Cruzado, Kuczynski es viejo y es una rata, es un ladrón, pero él no roba de viejo, pues él roba desde joven. Si no, hoy te olvidaste del escándalo de la página 11, donde el autor era Pedro Pablo Kuczynski. O sea, él no roba de anciano, él roba de joven. Él estuvo fugado del país. Entonces, allá los peruanos que eligieron a este ladrón,
Pero bueno, continuemos. Dejemos de lado el viejito Kuczynski. Luego viene la Asamblea Popular o APEya, quien aprobaba y se aprobaba las leyes. Los éforos o eforos controlaban y fiscalizaban a los reyes y administraban justicia. ¿Cómo era la sociedad espartana? He dicho que la sociedad espartana es una sociedad guerrera, una sociedad en la cual la mentalidad desde muy pequeños era servir a la nación, servir a la patria. Tú cuando eres pequeño, ¿en qué piensas? ¿En jugar? ¿En ser un Power Ranger? ¿En ser Superman? ¿Un Spider-Man? O de repente tú de niña quieres ir a Corea para conocer a tus artistas preferidos, ¿no? A Fu Manchu, o a Kim Moon-jong, o de repente a Chun Sakai, ¿no? A tus coreanos que tú amas. Es tu sueño de pequeña, nadie lo niega. Pero en Esparta, el único sueño de un espartita era crecer y pelear por su país, morir por su patria. Y eso lo inculcan de pequeño. ¿Quién trae toda esta idea a Esparta? Hubo un hombre que le da la forma a la sociedad espartana. Este hombre se llamó Licurgo. Por favor, ese nombre apúntalo. En tu cuaderno, en tus diapositivas, en tu laptop, en tu PC, con plumón indeleble, pon Licurgo. Si te gustan los tatuajes, tatúatelo. Pon Licurgo, así como te has tatuado el nombre del Brian o de la Kimberly. Claro que sí. Por favor, ahí ponte Licurgo. Licurgo era un filósofo sabio, pensador, era de todo, político, quien mencionaba que había que dar todo por la patria. Y desde niños, ya de los 7 años, eran arrancados del seno materno o paterno y llevados a los liceos, llevados a las escuelas militares. Ahí no había el niño que decía, ay, me hacen bullying, ay, me rompí la uña, me estreso, ay, mi jaqueca. Eso no existía. Ahora que los chicos son de cristal, no me imagino a ni uno solo. Ahora, claro, ahora te miras mal. Ay, profesora, me está mirando mal. Dirección, ay, psicólogo, psicólogo. No, olvídate. No, no aguantabas un mes en Esparta. Bien. La sociedad espartana era muy aguerrida. ¿Quién formó esta sociedad espartana? ¿Cómo se llamó este político, filósofo, pensador, guerrero? ¿Cómo se llamó el hombre más importante de Esparta? Veo el chat. Si no lo pones, no avanzo. Ya te lo dije hace un instante. ¿Cómo se llamó? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Interactúa, escribe para que no te olvides. No lo has apuntado, no te has tatuado. Ya, ponlo en el chat. Se llamó Licurgo. Licurgo, Licurgo. ¿Bien? Excelente. No te olvides, ¿ah? Porque cuando hablemos de Atenas, ahora un poquito más adelante, vas a ver que son más nombres. Pero en Esparta, simplemente Licurgo. La educación estuvo orientada a la vida militar desde los 7 a los 17 años. Tuvo muy poco interés en lo espiritual y académico. Los niños deformes eran arrojados de la cima del monte Taigeto. Y aquí está Licurgo, antiguo legislador o héroe legendario, a quien se le atribuye la creación de sistemas sociopolíticos espartanos. Pregunta, pregunta, pregunta. A ver, tú que eres bravo. Si Licurgo es el más bravo en Esparta, dime quién es el que crea o a quién se le atribuye la creación, pero de Atenas. De Atenas. ¿Quién es al que se le atribuye la creación de Atenas? Es nuestro amigo Solón. Ahora lo vemos, ¿ya? Vamos con Atenas.
Ubicación: Valle del río Céfiso, península de Ática. Evolución política de Atenas. Vemos gobernantes como Dracón, quien estableció la aristocracia, dio el primer código escrito de Atenas, de leyes muy severas, a las que la llamaban leyes draconianas. Dicen que estaba escrita con sangre, sobre cuero, hecho de esclavos, de piel de esclavos. Aumentó el número de arcontes, profe, que es un arconte, ahora lo vamos a ver. Bien, aquí Dracón era un hombre muy severo, un aristócrata, un hombre que decía que descendía de los nobles, los primeros atenienses, descendiente de los jonios, que eran mucho más antiguos. Pero luego viene Solón y dice, no, te equivocas, no puede ser esto. Y Solón crea la conciencia ateniense. Pero no olvides que antes de Solón estuvo Dracón. Dracón decía que si tú le debías plata, te convertías en su esclavo. Ahí está, muy bien. Dracón es aristocracia, mientras que Solón es la timocracia. Timocracia. Y Dracón, aristocracia. Solón, timocracia. Solón va a decir que no es necesario que te conviertas en mi esclavo si que me debes dinero. Porque Dracón decía eso. Si me debes plata, te conviertes en mi esclavo. Pero Solón decía no. Es más, cuando llega al poder, Solón va a dar la absolución del esclavismo. Y dice, no más esclavos. No más esclavos. Y bueno, Solón se quedó solo porque se quedó sin esclavos. Además, divide a la sociedad en 4 clases sociales según su fortuna. Él crea el Senado o Consejo dentro de lo que es Atenas. Bien, Solón es muy importante. Luego estaba Pisístrato, él era espartano, pero gobernó en Atenas. Establece la tiranía y fue apoyado por el Partido Popular. Gobernó como tirano y realizó una reforma agraria, favoreciendo al campesinado. También fueron tiranos Hipias e Hiparco, hijos de Pisístrato. Luego viene Clístenes, creador de la democracia, quien realiza las siguientes obras. ¿Bien? Bien. Clístenes, este es fijo para tu examen, así como pusiste hace un rato el nombre de Licurgo, ponme el nombre de Clístenes y ponme democracia ahí. ¿Quién creó la democracia? ¿Quién creó la democracia? ¿Quién creó la democracia, señores? Futuros villanos. Clístenes, por favor, no te vayas a olvidar. Clístenes. Pero si la pregunta es, ¿quién consolida la democracia? A eso cambia. ¿Quién consolida la democracia? Muy bien, Evelyn. Pericles. Muy bien. Clístenes además aumentó las personas en el Senado e implantó el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Es el destierro por 10 años sin pérdida de derechos. Allá. Pericles consolida la democracia. Pericles consolida la democracia. ¿Y qué hace Clístenes? La crea. Primero fue Clístenes quien crea la democracia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Claro?
Clístenes aparece mucho después. Veamos la organización política de Atenas. Poder legislativo, el Senado o Consejo de los 500. Mira, en el caso de Esparta, el Senado se llama la Gerusia. En Esparta se llama Gerusia, pero en Atenas se llama la Bule. La Bule. ¿Sí se este? Listo. Ellos preparaban leyes y dirigían la administración pública. Luego está la Asamblea Popular o Eclesia, que integraban la guerra o firmaban la paz. Está integrada por ciudadanos mayores de 18 años. El poder ejecutivo vendría a ser los arcontes, los magistrados quienes ejecutaban las órdenes del Estado. Luego están los estrategas, quienes participan en las guerras, y el poder judicial, el areópago y el tribunal eliasta. Bien, hasta ahí, full datos, full datos. Vamos a compartir una pequeña fracción de lo que es Esparta y Atenas para continuar en el siguiente punto. Bien. Un momento. Un pequeño corto. No te olvides que los espartanos, a diferencia de los atenienses, eran muy, pero muy aguerridos y dedicados a la guerra. ¿Bien? Ahora sí voy a compartir lo que es los espartanos. ¿Bien? No te olvides que Esparta es una poli, es decir, una ciudad, una de las más importantes, descendiente de los dorios, llamados también los hijos de Hércules, se llaman los hijos de Hércules, entre ellos mismos. Esparta fue una de las ciudades-estado más importantes de la antigua Grecia. Su gran fama provenía de su inmenso poder militar, pues los espartanos crearon un fuerte estado militar que resaltaba la importancia del orden y la disciplina, y en donde se formaron los mejores y los más temidos guerreros de toda Grecia. El primer asentamiento espartano se formó en el siglo X a.C., al sureste del Peloponeso, en un área conocida como Laconia. Con el paso del tiempo, las pequeñas aldeas espartanas fueron creciendo y acumulando más poder, convirtiéndose en la fuerza más poderosa de Laconia. Luego de esto, los espartanos comenzaron a conquistar las tierras vecinas y sometieron a un gran número de personas. Muchas de estas personas se convirtieron en periecos, es decir, en habitantes que no eran considerados ciudadanos, pero que aún así eran libres. Ellos tenían la obligación de pagar impuestos y de dar servicio militar a Esparta. Mientras que otros grupos de personas fueron convertidas en hilotas, es decir, en personas esclavizadas, que eran forzadas a trabajar en las granjas o como sirvientes en los hogares espartanos. Hacia el año 730 a.C., Esparta creció de tal manera que las tierras de Laconia comenzaron a quedarse pequeñas para sus habitantes. Así que los espartanos decidieron conquistar la gran zona de Mesenia, la cual poseía una espaciosa y fértil planicie, ideal para el cultivo de granos. Después de la conquista de Mesenia, los espartanos convirtieron a los mesenios en hilotas y los forzaron a trabajar para ellos. Seguidamente decidieron implementar una serie de reformas para convertir a Esparta en un rígido estado militar. Todo esto lo hicieron
con el fin de mantener el control sobre todos los ilotas. Muchos creen que estas importantes reformas fueron llevadas a cabo por el legislador espartano Licurgo. Aunque no todos los historiadores están convencidos de que Licurgo realmente existió, sí están seguros de que fueron estas reformas las que cambiaron la historia de Esparta y la transformaron en un campo militar permanente. Las reformas de Licurgo reorganizaron el gobierno espartano, creando así una oligarquía. Esta era dirigida por 2 reyes que provenían de distintas familias. Ellos eran los principales responsables de los asuntos militares y fueron los líderes de los ejércitos espartanos durante sus campañas. Los 2 reyes compartían el poder con un consejo de ancianos, el cual era llamado Jerusía. Este consejo estaba conformado por los 2 reyes y por 28 ciudadanos que superaban los 60 años y que eran elegidos de manera vitalicia. La principal tarea de la Jerusía era preparar las propuestas que serían presentadas ante la Asamblea de Ciudadanos. Esta asamblea no debatía, solo votaba las propuestas presentadas por la Jerusía y rara vez las rechazaba. Para equilibrar el poder de los reyes y la Jerusía, los espartanos crearon un órgano de 5 éforos. Ellos se encargaban de reunir a la Jerusía y de supervisar la educación de los jóvenes y la conducta de los ciudadanos. Además, servían como jueces en todos los casos civiles, e incluso podían levantar cargos en contra de los reyes, en el caso de que alguno de ellos actuara de manera ilegal. Por otro lado, la sociedad espartana estaba rígidamente organizada. En la cima de ella se encontraban los espartiatas, es decir, aquellos espartanos que eran considerados ciudadanos absolutos. Cada uno de ellos poseía un pedazo de tierra, la cual era trabajada por los ilotas. Como tenían sus necesidades económicas cubiertas, podían dedicarse a sus tareas como miembros de la clase gobernante. Por debajo de los espartiatas se encontraban los periecos, personas libres que no poseían los privilegios que daba la ciudadanía y que estaban obligados a cumplir con el servicio militar. Los periecos se dedicaron sobre todo a la artesanía y al comercio. Y en lo más bajo de la estructura social espartana estaban los ilotas. Bien, los ilotas vendrían a ser los esclavos, ¿no? A diferencia de Atenas, estos esclavos eran conseguidos mediante la guerra y en Atenas eran conseguidos mediante las deudas. Bien, ahí está lo que acabamos de ver. Vamos de frente a lo que son aquí en Atenas los eupátridas de origen jonio, únicos ciudadanos, los metecos, quienes no eran ciudadanos, sino simplemente extranjeros que se dedicaban al comercio y artesanía, y en Atenas al esclavo le decían simplemente esclavo. La educación en Atenas busca el desarrollo integral del hombre. Un esclavo llamado pedagogo conducía al niño a la escuela. Bien. A los 14 años se adiestraban en los gimnasios, y a los 16 formaba parte de la escuela, como el liceo y la academia. A los 18 eran considerados ciudadanos o efebía. Estos son los dioses. Esto ha venido en examen de admisión. Esto es sencillo. Me imagino que lo conoces tú por, de repente, un videojuego, una serie, un dibujo, una animación. Pero siempre hemos escuchado de Zeus, de Atenea, de Apolo, Ares, Hefaisto, Poseidón, Hades, Dionisio, Cronos, Hestia y Hermes. De todos estos dioses, el más importante es Zeus, que latinizado, llevado a latín o llevado a Roma, es conocido como Júpiter. Hera, la diosa del hogar, matrimonio, es conocida como Juno en el mundo latino. Atenea es la sabiduría y la razón. Atenea es llamada Minerva por los romanos. Artemisa, la vergüenza, cacería, conocida como Diana.
Afrodita es Venus, representa el amor, la belleza femenina. Demeter, tierra fecunda. Apolo, pregunta me está venido. Apolo, dios del arte y la letra. Ares es Marte, dios de la guerra. Ares, no te confundas con Hades. Ares de la guerra, Hades del inframundo, el infierno de tristeza. ¿Bien? Te lo voy a enviar esto para que lo sigas viendo y repasando. Cuando Esparta y Atenas comienzan a expandirse, tanto comercial como territorialmente, se encontraría con que el imperio persa también se estaba expandiendo justamente en tierras del Mar Negro. Es decir, que comienza una serie de guerras, llamadas las guerras médicas, donde los griegos sabían que no podrían con el ejército persa, así que usarían sus mejores armas y serían estas en el mar. Van a trasladar la guerra no a tierra, sino al mar Egeo, porque ahí ellos tenían cierta ventaja. Las guerras médicas, definición de las guerras médicas, enfrentamientos que tuvieron griegos contra persas, debido a la expansión territorial de los persas. Primera guerra médica. Destaca el gran emperador Darío I, quien es derrotado y muerto en la batalla de Maratón o de Maratón por Milciades. Así es, Evelyn. Primero las guerras médicas entre griegos y persas y luego las guerras de Peloponeso entre espartanos y atenienses. Segunda guerra médica. A ver, un segundito. Bien, disculpen, tenía que hidratarme. Bien. La primera guerra médica, victoria para los griegos. Sorpresivamente, el emperador Darío es herido de manera muy grave. No muere en el campo de batalla, sino muere luego de una gran agonía. En esta agonía, el hijo de Darío le jura a su padre vengarse. El hijo de Darío sería el gran Jerjes. El gran Jerjes. Tú que lo has visto en la película, de repente 300. Necesito saber quién en el aula de los 37 jóvenes que el día de hoy están presentes, de los 37 jóvenes, por favor, ¿quién ha visto la película 300? ¿Quién ha visto esa película? Ahí está, Gonzalo, muy bien. Solamente Gonzalo, Cruzado, muy bien. Patricia, John, Yair, Steve, muy bien, por interno, profe, yo he visto la película 5 veces porque me encantaban los... ¿Por qué no? ¿Qué chica? Ay, esta chiquita, Dios mío. Muy bien, ya, entonces ya la vieron ya. Los que no vieron la película se las recomiendo para que se puedan relacionar a este tema, que es muy bonito y muy extenso. No, de lejos, pues, John, de lejos. Esparta, o la película 300, es de lejos una super película, una super producción. Cuando veas Esparta, cuando veas 300, perdón, tú estás viendo las guerras médicas, específicamente la Segunda Guerra Médica. Cuando ves la película 300, El nacimiento de un imperio,
Ahí te ponen un resumen, ¿no? De la Primera Guerra Médica, la Segunda Guerra Médica, la Tercera y hasta la Cuarta. Es un pequeño resumen. Claro, Troy es de Brad Pitt. No, sí, sí, claro, claro que sí. En esta Segunda Guerra Médica hay varias batallas. No había forma de ganar a los persas, por nada, por ninguna parte. Y Leónidas se enfrenta al emperador Jerjes en el paso de las pilas calientes, en las termopilas, pilas calientes, o columnas calientes. Ahí pierde la vida. Y es una derrota para los espartanos y para todos los griegos. Pero luego todos los griegos se unen, todas las polis, y le dan frente a los persas, venciendo así en Salamina, Platea y Micala. Todas estas son playas, bahías, cerca al mar Egeo. Los griegos estaban tan convencidos que no ganaban en tierra, que dejaron Atenas. Sí, los atenienses lideraron esto, pero ellos dijeron no había forma de defender Atenas desde tierra, hay que llevarlos al mar. Y es donde aprovecha Jerjes y llega a Atenas y destruye Atenas. Atenas es destruida totalmente. Es por eso que en el fondo del corazón de los atenienses había esa herida de que su pueblo había sido destruido. Y ellos juraron vengarse. Y luego se van a vengar. ¿Con quién se vengan? Se van a vengar con Alejandro Magno, quien sí va a llegar hasta la misma Persépolis y quema la ciudad en venganza. Bien, ¿cómo era la vida de un espartano? ¿Cómo peleaba un espartano? Profe, no he visto la película, yo quiero verla. Veamos una pequeña fracción de lo que es este corto. Bueno, dura más de 1 hora, 2 horas y tanto, creo. Pero más o menos para que te hagas la idea en qué consistía la vida militar o la disciplina espartana. Bien, te voy a compartir ahora una pequeña parte. Sí, un segundo, Londrita, que lo he hecho de manera intencional. Listo, para que te emociones y más tarde, cuando acabes tu simulacro, y antes de que te vayas a hacer a tu meme, veas esta película si no la viste. Y si ya la viste, mira de nuevo. ¡Persas! ¡Vengan por ellas! ¡Quietos! ¡No cedan jamás! ¡Pero arrebátenles su fuerza entera! ¡Resistan! ¡Es lo mejor que tienen! ¡Empujen!
¡No dejen prisioneros! ¡Sin piedad! Entonces, estas las guerras médicas. Bien, se llaman médicas porque los griegos llamaban a los persas los medos. Lo llamaban los medos porque es la primera etapa del imperio persa. La primera etapa de los persas se llamó el periodo medo. Característica principal de los espartanos, la guerra. Esta es la batalla de las Termópilas. Única derrota que sufren los griegos en las guerras médicas. Es la única derrota. De ahí todas son victorias. Ninguna batalla van a perder, solamente esta. Fue la inspiración para que ganen las demás batallas. ¡Se ven sedientos! Pues démosles a beber algo. ¡Hacia el risco! Listo, continuamos. Ya tienes ahí una idea más o menos de lo que fue el paso de las Termópilas. Muere en la batalla el rey Leónidas, pero de ahí en adelante, victoria griega en Salamina, héroes Temístocles y Euribíades, batalla de Platea, cobra venganza el hijo de Leónidas, el nuevo rey Pausanias, vence a los persas, combate de Micala, victoria griega dirigida por Leutíquides y Jantipo de Atenas. Finalmente, la tercera guerra médica. Se funda la Liga o Conferencia de Delos, organizada por Arístides e integrada por más de 200 ciudades griegas, lideradas por Atenas. Aquí no participa Esparta, porque Esparta no quería ser parte de la llamada democracia griega. El objetivo de esta liga era la defensa contra los persas. Simón venció a los persas en Eurimedonte. En el año 449 se firma la paz de Calias. La paz de Calias le da fin a las guerras médicas. Consecuencias: preponderancia de Atenas, gracias a su flota. Abandono de las pretensiones persas sobre Grecia. Liberación de las colonias griegas del Asia Menor. Destaca Pericles con el ciclo de Pericles, quien fue un político ateniense apodado el Olímpico. Realizó las siguientes obras. Consolida la democracia e hizo de Atenas una potencia marítima. Remuneró la asistencia a las asambleas y a los jueces. Creó las cleruquias, colonias para atenienses pobres. Apoyó la cultura, mandó reconstruir el Partenón y construyó el Erectión. En la Acrópolis, colonia sagrada para los atenienses, se levantaron 3 templos: el Partenón, el Erectión y el templo Nike, o Nike. Las guerras del Peloponeso, que es el enfrentamiento entre espartanos y atenienses. Vamos a ver las preguntas, ¿ya? Vamos con las preguntitas. Así. Te voy a poner, ¿ya?
Claro, pues, papá. ¿Por qué te olvidaste? Aquí está. Paz de Calias. No te olvides. Compartimos nuevamente las preguntas. Listo, 19, Paz de Calias. Nos faltó una L ahí. Paz de Callas. Pregunta 20. Pregunta 20. Sencilla. 20. Pericles. 21. Liga del Peloponeso. Ahí está. Ese ya es tuyo. Es tuyo. 20. ¿Quién dirigió la Liga del Peloponeso? Esparta, pues, Esparta. ¿Por quién vivía en el Peloponeso? Esparta. 22. 22. Ah. Entre espartanos y atenienses. Vamos con la 23. En Egospótamo, ¿no? Egospótamo. 23, Egospótamo. 24. 24. ¿Qué dice la 24? Los generales tebanos, Paminontas, y Pelópidas derrotan a los espartanos en las batallas de Martinea y Egospótamo. ¿Sí? Listo, avanzamos. 25. Uy, la 25 ha venido en literatura y en historia. Demóstenes. Demóstenes. ¿25? Beso. 26. Queronea, ¿no? Queronea. 27. Oh, qué difícil. Organiza la Liga de Corinto y Greco-Macedonia. Filipo II el Tuerto. Filipo II el Tuerto. ¿Padre de quién? ¿Padre de quién? ¿Quién es padre? ¿De quién es padre Filipo II? Él es papá, ¿de quién? De Alejandro Magno. 28. Llegó, claro, llegó a la India, pero no la, bueno, la vio de lejos nomás, y ahí nomás se quedó. Y volvió hacia Occidente, la India. A la muerte de Alejandro Magno se divide su imperio en sus generales. El reino de Egipto
qué fácil, los Ptolomeos, los Ptolomeos. Luego hay 14 Ptolomeos y 7 Cleopatras. Muy bien. La última, para ir al nivel villano. La 30. La 30. ¡Hola, pues! El helenismo. Vamos con la pregunta 1. Talasocracia, gobierno basado en el poder marítimo. Pregunta 2. Faistos. Letra C, muy bien. Número 3. Democracia, letra D, Daniel. Número 4. Esparta, se desarrolló en la península de el Peloponeso y fundada por los dorios. Oye, qué fácil. Así te va a venir el examen, así te va a venir. Cuando en Esparta nacían niños con malformaciones, lo aventaban desde el monte, ¿de dónde? Taigeto, o arrojados al río Eurotas. Muy bien. Control Z. Y listo, se acabó. ¿O hay más? Ah, no hay más. Vamos. Oye, mira. Oye, mira. Número 6. La victoria de Esparta sobre Atenas ocurrió en... Guerra del Peloponeso. Porque en las guerras médicas no se enfrentan. Las guerras púnicas, esto es de Roma. Las guerras médicas no tiene nada que ver. Peor, listo. 6, avioncito, amor, albaricoque, Atenas, Atenea, Anabel, Anastasio. Número 7. Uno de los siguientes elementos no pertenece al desarrollo del siglo de Pericles. No pertenece a Pericles. La letra B, porque el que lo hizo. ¿Quién fue el que abolió las deudas? ¿Quién abolió la esclavitud por deudas? ¿Quién fue? ¿Quién abolió? Muy bien, Solón. Y se quedó Solón. ¿Cuál diría que dirigió la Liga de Delos? 8. Vamos con la B, bebecita. Listo. Pregunta 9. ¿Quién fue el maestro de Alejandro Magno? Aristóteles. Y terminamos. Pregunta 10. Conquistó el gran imperio persa. El gran Alejandro Magno. Así es. ¿Listo, chicos? Hemos culminado el bloque de Historia Universal. Espero que les haya gustado, que estén conformes. Tupac Yupanqui, el griego. Así es, Gonzalito. Nos vamos a un receso. 15 minutitos para que puedas tomar tu agüita, puedas ir al bañito, te puedas refrescar y volvemos con el bloque intermedio del día de hoy. Bien, no te olvides que si no vas a una carrera que te pida letras, igual tienes que entrar a la clase de letras porque esto te asegura tu ingreso. Villano,